Vivimos en un mundo necesitado de Jesús y su mensaje. En cada lugar que nosotros nos encontramos, siempre hay una persona que necesita el mensaje de Jesús. Cada vez que cada cristiano necesita el mensaje o la palabra de Dios en cada momento. Cada vez que usted está en su casa, necesita leer la palabra de Dios y escudriñarla para así comerla y así alimentarnos cada día. Entonces, hermano, en nuestra sociedad, cada una de las personas que están afuera sin que no conocen a Dios, necesitan el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que está terminándose, hay muchos problemas, hay un caos. ¿Por qué? Porque el pecado, hermanos, está abundando en cada ser humano. Día tras día el pecado va en aumento, en aumento. Si usted va a donde quiera que vaya, encuentra pecado. Y ahora el pecado a veces lo llaman bueno. Lo llaman bueno, hermano, y dicen que es bueno por la sociedad. A donde quiera que usted se encuentre, encontramos pecado y va de aumento en aumento. Lo que usted hace 30 años, 15 años o 10 años era ocasión de ¿cómo se llama? De que se admiraba usted, ahora no se admira. Ahora usted ve donde usted quiera, ve a personas del mismo sexo abrazándose, besándose. Y la sociedad dice que es normal esto. Eso es normal para la sociedad. ¿Por qué? Porque dicen que la sociedad ha evolucionado, que no tenemos que admirarnos, porque es la naturaleza. Pero Dios no dice lo contrario. ¿Por qué? Porque el pecado, el diablo ha interversado el género humano. Por eso, hermano, la maldad se está multiplicando cada día. Por eso, hermano, cada día que está pasando, la maldad se va aumentando en aumento. Pero déjame decirle que está siempre a la vista de Dios. Y eso Dios no le agrada. Por eso Dios a veces se enoja con el pecado, con el hombre. Y a veces vienen cosas grandes a este mundo. Hablando Dios a través de la naturaleza, que eso él no le agrada el pecado. Por eso, hermanos, el ser humano, la humanidad necesita a Dios en su corazón y la palabra de Dios. Los discípulos de antes, mi hermano, los apóstoles sufrieron. Al principio ellos no sufrían. Al contrario, ellos lo negaban. Pedro lo negó 3 veces. Y cuando estaban, hermanos, en el monte, hermanos, en el Getsemaní, la gente cuando llegaron, hermanos, Jesús a apresarlo, que lo iban a agarrar porque un apóstol, el Iscariote, Judas, lo entregó. Cada uno de estos discípulos, de estos apóstoles, huyeron porque tenían miedo que ellos iban a ser también presados y también irse también a la cárcel. Les entró miedo. Pero esta gente, hermanos, después encontramos que Pedro se arrepintió de haber negado a Jesús. Después encontramos a estos apóstoles predicando el evangelio. Después del aposento alto, miramos a Pedro, aquel que había huido, aquel que había negado a Jesús. Lo miramos predicando el evangelio. Y esa misma hora se convirtieron miles de personas. Ya era otra persona. Ellos habían comprendido el amor de Dios.
Ellos habían comprendido lo que Dios quería que ellos hicieran. Ellos habían comprendido que la sociedad donde ellos estaban viviendo necesitaban el arrepentimiento. Hoy nosotros en esta sociedad debemos de comprender que esta sociedad que estamos viviendo necesita el amor de Dios. Y usted y yo estamos aquí para predicarle el evangelio de la salvación. Y a su nombre. No hay nadie que va a ir a predicar, no van a venir las piedras, aunque la Biblia dice que las piedras van a hablar, pero déjame decirle que ellos, usted y yo somos los encargados de ir a predicar el evangelio. Cuando nosotros comprendemos eso, hermanos, nos hace fácil de predicar el evangelio. Quiera Dios, hermanos, que queramos hacer como estos apóstoles para predicar el evangelio, donde quiera que nosotros nos encontremos. Hay diversas cosas que podemos hacer para presentar el evangelio a cada persona. Porque muchos hermanos se están yendo, están muriendo sin Dios y sin esperanza. Muchos han muerto en estos días y han ido, hermanos, sin Dios y sin esperanza. ¿Por qué? Porque nadie, y no quisieron ellos arrepentirse. Debemos nosotros de comprender lo que Dios quiere, lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Y por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Estos apóstoles no les interesaba morir por causa de Jesús. Después que primero los encontramos huyendo. Ahora los encontramos, hermanos, predicando el evangelio. Estos murieron por la causa de Cristo. Unos fueron aserrados. Pablo y Silas estaban presos y ahí cantaban himnos a Dios. Y muchos de los presos los oían y se convirtieron también por la causa de Cristo. No les importaba padecer. ¿Por qué? Por el amor que ellos tenían para Dios. Porque habían comprendido lo que es el amor de Dios para la humanidad. Después encontramos la era de la persecución. Encontramos, hermanos, muchos muriendo en el Coliseo. Muchos muriendo por las fieras, por los leones. Los echaban en los coliseos a los cristianos y ahí eran devorados por los leones. Unos los echaban en los recipientes hirviendo de aceite. Otros los agarraban y los ponían, hermanos, arriba en los coliseos para que se arrepintieran. Pero ellos nunca negaron a Cristo. Sino que cada vez que un cristiano moría, muchos más se convertían. ¿Por qué? Porque estaban dando un buen testimonio que Cristo había resucitado y había transformado su vida. Quiera Dios que cada uno de nosotros, hermanos, comprendamos el amor de Dios y que nuestro testimonio, que vea a la gente por nuestro testimonio, sean como muchos convertidos. Y a su nombre, no estoy enojado. Sí, dele un aplauso al Señor.